Muy buenos días, Dios les bendiga. Esta semana ha sido muy especial para todos nosotros. Tuvimos el encuentro de oración muy importante para nuestras vidas y hoy quiero que iniciemos una nueva serie y creo que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Juntamente con el proyecto que traíamos, nos ayuda este nuevo tema que vamos a tratar basado en este libro. Se llama Las tres pasiones del alma. De pronto usted lo podría conseguir, si es posible, lo puede conseguir. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Quiero referirme un poco a Bruce Terpstra, que es el autor de este libro, es el escritor, y él es un ministro de la Alianza en los Estados Unidos. Él tiene más o menos 38 años de experiencia ministerial, un hombre muy exitoso, ha más o menos ayudado a fundar 70 iglesias y además de todo esto es plantador y supervisor de plantación. Es un hombre que supervisa pastores, apoya pastores y es parte del consejo de los directivos de la universidad en Nyack y el seminario de la Alianza también allá en Nyack. Entonces, ¿qué va a hablar este libro? Este libro nos va a hablar de una reorientación acerca de la profundidad que tiene la transformación del alma. Es tomar esos pasos para redefinir el deseo de hacer las cosas como Jesús. Es la propuesta de ser discípulo verdadero de Cristo en medio de una generación que ha roto todos los esquemas de lo falso y de lo verdadero. Entonces tomar en serio esa incapacidad que nos ha dejado la antigua manera de mirar la vida cuando estábamos sin Dios. Entonces, como que usted ha hecho de pronto muchos cursos acerca de discipulado, de pronto alguien lo orientó acerca de todo este proceso, pero volver a tomar la decisión de mirar el modelo de Cristo y convertirlo en un verdadero llamado a ser discípulo de Cristo. Vamos a ir al texto para que nosotros hablemos de la primera parte que él trata. ¿Me falta algo? ¿Será que a nosotros nos falta algo para definir nuestra vida espiritual? ¿Por qué tantas luchas en nuestra vida? ¿Por qué a veces nosotros luchamos tanto con conceptos que han quedado de nuestra antigua naturaleza? Pablo decía, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué de lo terrenal tenemos nosotros? Entonces Pablo aquí nos va a hablar de tres cosas que son puntuales. Lo primero es cómo él recibe el llamado, recibiendo el llamado. Nosotros vemos que Pablo visitó Corinto, más o menos toda esta narración está en Hechos 18, del 1 en adelante. Entonces, ahí vemos que Pablo llega a Corinto en su segundo viaje y pues está con ellos más o menos unos 18 meses y habla en la sinagoga todos los sábados y trata de convertir a griegos
y a judíos. Entonces la comunidad judía siempre estaba atacando a Pablo y continuamente estaban presentando cargos contra él. Entonces el procónsul Galión, más o menos en ese tiempo, es el que desestima toda esta idea de las acusaciones que tenían con él. Más o menos él visita esta comunidad por el año 51 después de Cristo. Por la historia secular y por la historia de la iglesia nos damos cuenta de esto entonces. Entonces Pablo escribe esta carta a un grupo de personas donde pues ellos no habían dejado la antigua naturaleza. Habían muchas situaciones en la iglesia, tanto que unos estaban comparándose o acercándose más a uno que a otro de los apóstoles porque pensaban que ellos eran mejores para la persona. Pero eso indicaba que habían cosas todavía de la práctica del mundo en ellos. Entonces, Pablo inicia esta epístola hablando básicamente a los santificados, a esos que Dios ha llamado. Pablo es llamado primeramente a ser apóstol de Jesucristo. Inicia presentándose como un apóstol, pero no como lo tratan hoy, que el apóstol es una persona que tiene un cargo, que tiene un título y además que tiene una forma carismática de llegarle a la persona. Entonces, realmente de esto no es que estaba hablando, sino de la separación, de cómo Él es enviado por Jesucristo a entregar un mensaje que Él le dio de cierta manera. Cuando nosotros vemos Hechos capítulo 9, mencionamos ahí, o nos damos cuenta que Lucas hace énfasis en cuanto al llamado que tiene Él en Jesucristo y cómo esa idea de volver a esa autoridad apostólica que no se la dio realmente ningún hombre porque él no anduvo con Cristo. De repente se especula, hay algunos críticos que dicen que él de pronto escuchó de Jesús, pero pues él no tenía nada a favor del camino de Dios, sino que él más bien, él como que por su tradición judaica, él comenzó mejor a perseguirle. Entonces, cada uno de nosotros debe entender que ha sido llamado a cumplir con un mandato también de Dios. O sea, no solamente el apóstol Pablo ni todos los que nos antecedieron, sino que si nosotros queremos cumplir un mandato de Dios, tenemos que entender el llamado que Él nos ha hecho. Nosotros debemos con gratitud ver cómo a través de la salvación que Él nos ha dado, si usted es una persona que ha entendido el Evangelio de Jesucristo, es una persona que ha estado dentro de los caminos del Señor, usted debe tener algo que ha recibido, es el legado que Dios ha impreso en su mente, en su corazón, y ese es el llamado que Dios nos hace. Hay como una separación. Efesios 1, desde el 11 en adelante, dice que nosotros hemos escuchado el Evangelio, que hemos podido recibir ese Evangelio y después hemos creído en él. Entonces, cuando nosotros tenemos esto de haber creído, de una u otra forma, dice ahí el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de la herencia de esa salvación que nosotros hemos adquirido. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, entendemos cuál es el valor que tenemos en Cristo, entonces nosotros podemos adoptar eso. El ser llamado igual que Pablo tiene que ver con una seguridad. Lo primero que debemos tener entonces, al igual que Pablo, es una seguridad
de lo que hemos llegado a ser como hijos de Dios. Entonces, en segundo lugar, nosotros necesitamos recibiendo la voluntad de Dios, la segunda idea. Entonces, aquí Pablo utiliza una combinación de una palabra. Eclesía es una palabra compuesta. Los griegos utilizaban esta palabra para hablar acerca de sus asambleas, de sus reuniones. La iglesia lo adopta esta palabra para hablar de la reunión de los cristianos. Entonces, esta palabra significa ek, que significa fuera, llamados de fuera, ¿sí? Y kaleo, que significa llamar. Entonces, eclesía, aquellos que han sido llamados de afuera. Usted ha sido llamado a ser diferente. Por eso tiene esa idea, la trae también en el Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento viene lo que Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés. Deuteronomio 7:6 dice esto: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Creo que esto es más que importante. Nosotros hemos sido llamados, al igual que fue llamado el pueblo de Israel, de fuera. No era nadie, Israel no era nadie, pero realmente cuando Dios escoge, así no se tenga, vamos a decir, como una visión clara. Israel no entendió realmente el llamado que tenía de Dios. Y nosotros a veces no entendemos el llamado de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia que habla aquí, habla de una iglesia que ha sido traída de afuera. Nosotros ninguno, de pronto usted se cree merecedor de muchas cosas por muchas ideas que le han dado. Hay gente dentro del movimiento apostólico que dice que usted es un pequeño Cristo. Usted no llega ni siquiera a los talones. Ninguno de nosotros podemos ni siquiera llegarle a la estatura de Cristo, pero nos ponen en esa dimensión y resulta que eso no es. La iglesia es alguien o es un cuerpo que Cristo ha comprado con su sangre precisamente para eso. La iglesia le pertenece entonces a Dios y por eso la iglesia de Corinto es una iglesia especial que fueron llamados desde afuera. Corinto era una ciudad supremamente llena de pecado, igual como lo que tenemos hoy. O sea, nosotros tenemos una cantidad de cosas que se practican y Dios nos ha llamado para nosotros ser diferentes en medio de una sociedad que se ha alejado de Dios. O sea, Dios, debemos entender que Dios no depende de la sabiduría de nosotros para implementar el reino. O sea, Dios no necesitaría de nosotros, pero por la misericordia de Él nos ha separado como iglesia. Entonces, Dios, creo que al escoger a Corinto, no fue por la sabiduría ni por la destreza que ellos tenían, sino que dependieron de la sabiduría de Dios. Y no, a veces nosotros pensamos que no es lo más obvio, ¿cierto? Que nos haya escogido. A veces nosotros tenemos problemas para aceptarnos entre nosotros mismos, precisamente por eso. Y por eso Pablo no dignifica el liderazgo local de la iglesia y no nombra líderes en la carta. Quiere que ellos entiendan que simplemente son la manifestación local de la iglesia en la ciudad de Corinto. Dios ha colocado la iglesia
en el sector donde estamos, en cualquier sector donde estemos, solamente por la gracia de Dios. Nosotros enfrentamos hoy una cantidad de desafíos que nos llevan a revisar nuestro discipulado precisamente. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué tanto estoy afirmado en el compromiso con Dios? ¿Qué tanto tengo de Dios? Este libro nos plantea si estoy realmente y verdaderamente adherido a la vid, al árbol de la vida, ¿no? Y por eso tiene varios desafíos que vamos a ver por varios domingos. Y uno de esos desafíos es, soy un discípulo de Cristo. ¿Está mi corazón libre de ansiedad de las presiones de la vida? ¿Soy realmente libre o me falta algo? Y creo que nosotros debemos crecer en esa idea, que nuestra vida debe ser diferente. Hoy nosotros necesitamos hablar de deconstrucción. ¿Por qué? Porque la deconstrucción es quitar todo lo que antes esta palabra nos decía y hacerla dudar. O sea, ya no es respuesta para nosotros. A nosotros nos aterra que haya salido la Biblia satánica. Pero eso es lo de menos. Hay una nueva versión de esto que lo están manejando una cantidad de personas y que tiene que ver con eso. Jesucristo, cuando usted lee la Biblia, en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros hablamos entonces de estar delante de Dios, es porque a nosotros el pensamiento que Dios fija en nosotros no nos permite deconstruirnos, sino construir. Pero el deconstruccionismo lo que nos hace es poner nuevas ideas y quitar esas ideas fundamentales para que nosotros vivamos de acuerdo a esa mentalidad moderna. Entonces nosotros vamos mirando muchas de las cosas y esta ha sido una programación que nos han venido metiendo a nosotros. Es un adoctrinamiento realmente. Es la proyección desde todos los medios de comunicación, la escuela, el colegio, la universidad, los periódicos, las revistas, los noticieros, absolutamente todo se mete en la cultura, en los videos, en los valores, en los libros, en fin, en todo. Yo solamente quiero darles como ejemplo dos cosas. Algunos de ustedes saben qué es la ESI, Educación Sexual Integral. Entonces ponen de fachada esto, pero realmente el problema es el sentido del adoctrinamiento de la ideología de género. Entonces quieren implementar una sexualidad para los niños de 3 años en adelante. Entonces un niño en ese estado, en esa edad, no tiene la capacidad de reaccionar qué es bueno, qué es malo, porque todavía está en el momento de recibir el aprendizaje. Podríamos preguntarle a naciones como Canadá, España, Argentina, Chile, que son los que han ido adoptando esos modelos. ¿Quiénes ponen esos modelos? Unas élites que están trabajando para que se cambien los valores. Y esto ha hecho que hoy en muchos países, por decir algo, Argentina está sufriendo en este momento una desgracia ya familiar. Hay una jovencita hace apenas 15 días, un mes, que llegó y
y se unió con un muchacho de 15 años, dos jovencitos demasiado pequeños. Ella queda embarazada a los 13 años y pues tiene una vida sexual activa desde los 10 años. Se conoce con este muchachito y se van a vivir y tienen un niño, y ella 4 días antes de tener ese niño, a él lo matan. Y entonces es una viuda de 14 años con un niño apenas naciendo. Entonces cuando nace el bebé, nace huérfano de padre. Ahora, ¿qué vida le puede dar una niña de 14 años a una persona? Esas son las desgracias que comienzan a ocurrir, pero a nosotros nos están lavando el cerebro y nos están diciendo una cantidad de cosas. Cuando el niño está comenzando a conocer el mundo, entonces invierte en el discurso, y en la etapa de que ellos están diciendo, eso es mío, eso es de yo, y eso lo están metiendo. O sea, nosotros debemos oponernos a eso, no a la sexualidad conductual que están proponiendo. Y así están proponiendo una cantidad de cosas en cuanto a eso. ¿Con qué argumentos ellos están metiendo eso? Que van a evitar la pedofilia, los embarazos de los adolescentes, el aborto. Dice que hay amor intergeneracional, pero entonces están acostumbrando a los niños a tener relaciones sexuales con adultos. Los niños no están preparados para ser sexualizados, ellos no lo entienden. En Europa, la semana anterior, se celebró el Día de los Pedófilos, y eso lo celebran con una cantidad de cosas. ¿Quiere Dios normalizar algo que Él abomina? La pedofilia es una parafilia, que es un trastorno sexual de una persona. Y entonces la ESI es anticientífica. Pero más sin embargo, nuestros países están ganando una cantidad de dinero. Los que están proponiendo estas leyes les dan una cantidad de dinero para que aprueben leyes a favor de eso. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que desaparezca la infancia y los delitos contra ellos. Entonces, hoy están soltando a los presos de la cárcel y están soltando entre ellos a los pedófilos, y entonces ya no hay cadenas perpetuas ni nada de esa cuestión. Entonces hay muchos en el gobierno que están recibiendo montones de dinero a favor de eso. Ahora, lo que ellos están proponiendo y lo que están proponiendo a nivel global es que la educación la tenga el Estado a partir de los 3 años. La autonomía entonces progresiva sobre la niñez la están dejando por fuera, y nosotros vemos eso en cuanto a las grandes propuestas de la ESI. En 2016 se aprobó en Chile, Argentina, Canadá y otros lugares la zoofilia, ¿sí? Y entonces hay una cantidad de cosas que están ocurriendo. Hay un libro que es muy interesante, Atrapado en el cuerpo equivocado. El autor es Pablo Muñoz Iturrieta, él es español, y él está proponiendo que a nivel mundial estamos siendo testigos del debate sobre la educación sexual impuesta en el sistema educativo. A nosotros nos han ido cambiando poco a poco. Tanto en el privado como en el público nos han ido llevando a eso. Entonces incluye
teorías de la identidad sexual, de género, de igualdad y lucha por los derechos LGTBI. Entonces estamos frente a una ideología en la cual la identidad de género es una característica o una categoría subjetiva. O sea, si yo creo que debo hacer tal cosa, para mí es permitido. Entonces hay niños que ahora lo están sacando en programas de televisión donde los activistas los muestran como niños de 8 o 10 años que dicen: yo en lugar de llamarme Julio, ahora me voy a llamar Julia. ¿De dónde acá? Y así hay una cantidad de cosas. Hay otra situación que está muy de moda ahorita, ¿no? En este tiempo, es esto del globalismo, ¿no? Todo es, entonces hay propaganda que dice que soy ciudadano del mundo. ¿De dónde acá? ¿De dónde acá? Nosotros no somos ciudadanos de ningún mundo, entonces, pero es por el desorden. O sea, en el 2016 se comenzó a plantear la política de la migración, de los migrantes. En el 2018, en diciembre, en Marruecos, se oficializó esto de las migraciones. Por eso nosotros vemos situaciones de migrantes. Y por eso Colombia lo firma. Y entonces a nosotros nos toca recibir a todo el mundo tranquilamente, sin saber quién es, sin más ni más. Ahora el problema que tenemos tan tremendo con los migrantes, precisamente porque todo el mundo, nosotros somos ciudadanos del mundo. Y eso es un lío. Nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo recibimos la voluntad de Él? ¿Para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, o es simplemente así? Y por eso es tan importante que nosotros desde la casa, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante, dice: oiga Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y sigue mencionando: a los niños hay que instruirlos. Usted, padre, de tomar la responsabilidad de instruir a su niño. Dice que debe instruirlo estando en la casa, al acostarse, cuando se levante. O sea, andando por el camino, en todo momento. Siempre recomiendo, el discipulado comienza en la casa, no comienza en otra parte. Si usted le da la responsabilidad al mundo, el mundo lo va a dañar. Y por eso, al entrar esa ola de situaciones, hay gente que no entiende el llamado y resulta que se pervierte. La iglesia se ha ido acomodando a todo lo que el mundo ofrece. ¿Pero eso es lo que Dios quiere? Creo que no. En tercer lugar, recibiendo el llamado a ser santo. Pablo menciona que es en Cristo Jesús que nosotros somos llamados a ser santos. El texto dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y sigue el texto, usted lo puede seguir leyendo. Y creo que esta es una gran verdad. Por eso nosotros no podemos dejar que el mundo sea el que eduque a nuestro hijo o a nuestros hijos,
usted debe reflejar lo que es el mover de Dios como discípulo en su casa. Usted no debe perder a su hijo en prácticas cuando resulta que le están enseñando por allá otras cosas y usted las ha enseñado porque son la base que Dios ha dejado. En tercer lugar, recibiendo el llamado a ser santo. Pablo les menciona que en Cristo Jesús, llamados a ser santos, una de las características principales de Dios es esa. El pueblo de Israel es llamado a ser santo, porque Dios es santo. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. La santidad siempre va a ser derivada de una relación con Dios. Solo Dios puede hacer santo al pueblo que Él ama. Cuando entendemos la santidad, apartados con un propósito, entonces nosotros vamos a llegar a ser el templo al cual hemos sido apartados. Pablo dice que los corintios son santificados, que han sido hechos santos, llamados para ser santos, ser elegidos por Dios, para ser un pueblo que lleva no solamente privilegios, sino también obligaciones. A nosotros hoy nos están diciendo que somos privilegiados y que tenemos muchas cosas que pedirle a Dios, pero responsabilidades pocas. Entonces ahí es donde nosotros debemos, creo que entender qué es la santidad. Al final, no es nuestro anhelo de santidad lo que nos hace santos, sino una relación con Cristo. Él va a conferir la santidad que nunca podríamos tener porque nosotros lo deseamos por fuera de Dios. O sea, que nosotros queremos a veces ser santos, pero resulta que nuestra vida emocional nos traiciona. ¿Por qué? Porque son esfuerzos. A veces tenemos esfuerzos humanos para querer llegar a esa medida que Dios nos ha concedido. Este libro entonces nos lleva a considerar un trabajo que como discípulos debemos tener. Retomamos entonces principios no solamente de leer la Escritura para aprender unos textos aislados, sino aprender cómo nosotros relacionarnos y traer valores del reino para poderlos transferir a otros, que es el sueño de Jesucristo. Por eso hoy quiero felicitar a los líderes de la iglesia en San Francisco, a Esmeralda, a Nelson, a Fabio, a Carlos, a Blanca, a Inés, a Luz y a Jorge y a Sonia, que son los que están encargados como pastores de este lugar, a Jorge y a Sonia. Y creo que ellos han hecho un trabajo importante en esta comunidad para proyectar un cambio en ese lugar. A los líderes de la Fragüita, pues hay varios, ¿no? Podemos mencionar a Henry, que se esfuerza por estar en la vida de oración, a Delfina, a Hernán, a Jacob, a Elizabeth, a Isaín, a Diana, con los jóvenes, con la música, a David, a Jessica y a otros que ahí están tratando de llevar la palabra. Hay que mencionar aquí las personas en Kennedy, porque pues tenemos varios
varios equipos que son movidos por personas. Entonces comenzamos desde los niños con Luz Elvira y Camila y todo un equipo que trabaja con ellos. Esteban y Valeria con el grupo de alabanza, en el servicio social a Norberto y a Sandra y todo un equipo de personas que hay detrás, a Isaías y a Esther en el grupo de ujieres, de servidores aquí en la iglesia, en comunicaciones, a Esteban, a Mónica, ¿quién más? Mauricio, Daniela y otros. O sea, hay muchos que están ahí trabajando y podríamos hablar de una cantidad de gente que quiere proyectar el mensaje de Jesucristo, que eso sea una verdad y un llamado para los hombres a través de Jorge Navas, que está tratando de levantar el grupo de hombres, a Javier y a Claudia con los matrimonios y otros, a Cristian y Adriana, Jefferson y Lina con los jóvenes. Bueno, muchísimos. Ahora no recuerdo muchos, pero creo que ustedes pueden ver en ellos que ojalá ellos puedan proyectar a partir del ministerio. Y cada uno de esos que mencioné, que se apersonen a discipular a otros y que se afanen y que hagan el ministerio de multiplicarse en otros con su vida. ¿Cuánta vida hay en ellos? Este libro entonces nos va a llevar a nosotros a mirar que hay más potencial en la iglesia para extender el reino de Dios. Yo quiero animarles para que durante todo este tiempo trabajemos este libro y juntamente con la palabra trabajemos muchas preguntas que tenemos. Entonces la pregunta hoy era, ¿me hace falta algo? ¿Me hace falta algo? Y ojalá que si hace falta algo en su vida, usted comience a procesarlo delante de Dios. Para los grupos de vida hay un texto que es 1 Corintios 1, 4 a 9. 1 Corintios 1, 4 a 9. Me gustaría orar y darle gracias a Dios. Esto es algo que Dios nos ha querido mover a hacer durante este tiempo. Entonces, le invitaría a que se uniera conmigo para que oráramos por las familias y oráramos por otros, para que también tengan esa capacidad de levantar ese hogar. Usted que es una madre soltera o que tiene a cargo hijos, póngalos delante del Señor y no permita que Satanás los atraiga y los lleve a la perdición. Vamos a orar y vamos a pedirle esto al Señor. Padre, hoy quiero poner delante de ti, Señor, la vida de cada uno de estos hermanos que se esfuerzan por dar a conocer tu palabra. Padre, aunque no mencioné a todos, pero tú los conoces y tú sabes el esfuerzo tan grande que ellos hacen para dar a conocer de tu palabra. Que eso sea una verdad, que eso sea un compromiso, que ellos tengan un encuentro personal contigo y que tengan la verdad en su mente y en su corazón. Que ellos puedan proyectar tu verdad, tu palabra, y que muchos podamos entender que estamos delante de un mundo que quiere cambiar las estructuras de la fe verdadera y hacerlas a la forma
que el mundo nos está diciendo, no como dice la palabra. Por eso tenemos que ir variando muchas veces las estructuras. Hoy que estamos aceptando tantas cosas en la iglesia, te pido, Padre, que tú nos cuides de no negociar los principios y los valores del reino. Ayuda a cada líder a realmente sembrar en su hogar, en su vida, cada uno de estos principios. Cuida a los hijos de vivir de acuerdo a los principios del mundo. Que tú, oh Padre, nos ayudes a vivir de acuerdo al proyecto tuyo y a la vida tuya. Te doy muchas gracias y que la bendición tuya venga sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y que sea una semana de victoria. Y reúnase con su líder para estudiar este texto que es tan interesante. Dios le bendiga, Dios le ayude. Iglesia, muy buenos días. Quiero saludarles por este medio. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de volver nuevamente a compartir esta cena en este tiempo. Primera de Corintios 10:17 dice que siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Interesante que aunque estamos por este medio, podemos nosotros celebrar esta cena con el Señor en este tiempo. Gracias a Dios por este tiempo, así que usted, hermano, allí en su casa, en su hogar, tiene listos sus elementos y puede tenerlos ahí al frente para que usted pueda participar de la cena en esta mañana. Y dice Mateo 26:26, dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y también tomó la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella. Y todos bebieron de la copa y Dios bendijo esta copa. Así que, hermanos, vamos a participar de la copa y del pan. Y primero vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta participación y bendecimos el nombre del Señor a través de estos elementos que representan para nosotros como hijos de Dios la comunión con Jesucristo y con la iglesia que hoy nos está viendo. Padre, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre, declaramos tu poder por estos elementos, Señor, este pan y este vino que representan la comunión con Jesucristo, una iglesia que celebra la cena del Señor en este día. Los bendecimos la iglesia que hoy está celebrando la cena del Señor, la comunión con Jesucristo, la comunión con la iglesia. Hoy bendigo tu iglesia, cada familia que en esta mañana celebra la cena del Señor. Hoy los bendigo y declaro el poder de Dios sobre sus vidas. Hermanos, pueden participar. Así que Dios les bendiga y felicidades en este día. Dios les guarde.